el otro asunto del día sigue siendo evidentemente todo lo que tiene que ver con la Dana, porque la jueza de Catarroja que investiga la catástrofe, ya saben que ayer decidió citar a declarar a nuevos testigos, entre ellos el dueño del restaurante El Ventorro, donde Carlos Mazón estaba comiendo con la periodista Maribel Vilaplana la tarde de la Dana, una comida que según la última versión de la periodista se alargó hasta las 7 menos cuarto de la tarde. Radio Valenciana, Talents, buen día. Buen día. No solo ha citado al propietario del Ventorro, sino que ha citado a 6 altos cargos de Mazón, de su núcleo más cercano. Entre ellos va a tener que declarar el portavoz del PP en las Corts, Juanfran Pérez Llorca, que es además el nombre que, bueno, hasta ahora tiene más fuerza o ha cobrado más fuerza para la sustitución de Mazón al frente de la Generalitat. Sí, según la jueza Pérez Llorca, que es también el secretario general de los populares valencianos, mantuvo 2 llamadas compradas a las 6:58 y a las 6:59 minutos de la tarde y 2 con Mazón a las 18:57, que deben ponerse en contexto con las que se intercambiaron antes la consellera y el presidente, y esos intercambios de los 3 pueden aportar información. Y es que la magistrada Ángels considera necesario conocer las llamadas que la consellera Salomé Pradas mantuvo también con el núcleo más próximo a Mazón, porque para aclarar el proceso de deliberación que se siguió en la reunión del CECOPI de la tarde del 29, es pertinente averiguar la información de la que disponía cada uno de los integrantes de ese órgano, cuál era la exigible según las funciones fijadas en la normativa y qué incidencia pudo haber tenido el tener esa información en la toma de decisiones o en la omisión de las mismas, que pudieran haber evitado que se produjeran los daños personales que se están investigando. También cita al dueño del Ventorro, porque según la declaración de Vilaplana, entraba y salía de la sala en la que estaba con el presidente. Sobre esas entradas y salidas, hay un dato que contó Maribel Vilaplana en esa comparecencia ante la jueza y que me parece tremendo, y es que le hicieron llegar a Carlos Mazón, mientras estaba comiendo en el Ventorro, unos documentos, algo que ocurrió mientras él no atendía algunas llamadas de teléfono, entre ellas las de Salomé Pradas, cuyo entorno dice que intentó hablar con Mazón sobre el envío de la alerta, pero que no pudo. Pero sí se le pudo hacer llegar unos documentos. Y sabemos además, Ana, que esos documentos que le llevaron eran unas becas a deportistas de élite que el propio Mazón firmó allí sobre la mesa prácticamente. Sí, también fue Maribel Vilaplana la que le dijo a la jueza que pasadas las 3 de la tarde de aquel día, el dueño del restaurante le pasó al jefe del Consell un sobre grande con unos documentos para que los firmara, algo que hizo Mazón. Según ha aclarado Presidencia, lo que firmó fueron unas resoluciones de becas a deportistas de élite que requerían su rúbrica de manera urgente. Así que se las llevó un funcionario al restaurante y se las entregó el propietario del local. La urgencia radicaba en que 2 días después vencía el plazo para ser beneficiario de esas becas, para que los alumnos deportistas de élite solicitasen la exención de educación física o convalidación de la asignatura optativa. Y de hecho, esa resolución se publicó en el Diario Oficial por la tarde de ese día. Precisamente Mazón ha pedido adelantar su comparecencia en la Comisión de Investigación de la Dana en Les Corts. Va a hacerlo el próximo, o ha pedido que sea el próximo 11 de noviembre, es decir, antes de que comparezcan las víctimas. Sí, ese día están citados Pedro Sánchez y sus ministros Montero, Marlaska y Margarita Robles, la ex vicepresidenta Rivera, además de la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, pero ya han anunciado que no acudirán porque no están obligados. Y en su lugar lo hará el presidente ahora en funciones, Carlos Mazón, que mostró su voluntad de comparecer en la Cámara Parlamentaria antes de del primer aniversario de la catástrofe, pero no pudo ser. De momento la comisión no ha fijado la comparecencia de ninguna de las asociaciones de víctimas, ni de las 3 principales que reclamaba la oposición, ni las del resto de asociaciones de diversa índole, que son otras 14 y que están inscritas en el registro de asociaciones de la Generalitat Valenciana, que han sido solicitadas por el PP y Vox, que son los que tienen la mayoría en esta comisión de les Corts Valencianes. Ana, gracias. De nada. Ahora iremos a la parte política, la negociación entre Partido Popular y Vox para el nombramiento de un nuevo presidente de la Generalitat, pero me quería detener un momento en ese dato, porque hemos tenido tantas imágenes diferentes de Mazón comiendo en el Ventorro desde que estaba aislado, desde que no tenía cobertura. Recordemos todos los cambios de versión. Yo hace unos días me preguntaba por qué nadie de su entorno entró en ese comedor y se lo llevó y le dijo: presidente, es que usted no tiene que estar aquí, que tiene que estar en otro sitio. Pero es que ahora, Cristina, sabemos que era accesible, es decir, que le llevaron unos documentos para que firmara unos documentos, mientras no atendía algunas de las llamadas que le iba haciendo Salomé Pradas. Claro, lo cual la verdad es que parece bastante normal que cuando un presidente está en una comida, un día de trabajo normal y corriente, que firma un documento, pues se lo lleva, se firma, es decir... No se queda aislado. Claro, eso entra dentro de la normalidad. Lo que no era creíble es que estuviera en un búnker, sin cobertura, aislado, sin enterarse de nada. Eso era lo que era muy difícil de creer. Esto efectivamente parece mucho más plausible. Y claro, a ella sí que
de alguna forma todas las alertas que había encima de la mesa, toda la preocupación, todo el despropósito, todo lo ojipláticos que nos hemos ido quedando todos al cabo del tiempo, pues se va incrementando, porque es capaz de firmar unos documentos de trámite de gestión de estas becas, pero no es capaz de abrir los mensajes, de coger las llamadas que la consejera Pradas le estaba haciendo insistentemente una y otra vez y que no cogía, sabiendo que había un aviso de emergencias. La consejera responsable del tema le llama y él no coge las llamadas, según estamos sabiendo, o el tema del famoso vídeo, ¿no?, que aparentemente pudo ver él, no sé si sí o si no, pero bueno, pudo ver un vídeo ya con Utiel inundado, y nada le hacía levantarse de la mesa, suspender su sobremesa y acudir a su puesto de trabajo, que es donde tenía que estar, mientras 229 valencianos morían ahogados. Carlos. Bueno, desde luego, como tiene que ser el equipo, que nadie entre a hacerle el quite, ¿no?, a sacarlo directamente ante la gravedad de los hechos, ¿no? Es para pensárselo, desde luego. Ha pedido comparecer en la comisión parlamentaria, donde bien ha explicado la compañera que en la Cámara hay mayoría del PP y Vox, pues puede estar relativamente cómoda. Si dimitió para recuperar cierta dignidad política, yo creo que aquí va la comparecencia esta. Sinceramente creo que va a asegurarse poder ir por la calle por Valencia los próximos años, ¿no? La jueza nunca tendría que haber llamado, o necesitado llamar, mejor dicho, a más personas, porque este señor tendría que haber contado a la primera la verdad, dada la gravedad de los hechos y dada su alta responsabilidad, y no ha hecho más que cambiar de versiones, lo cual conduce de nuevo, como en el caso anterior, a un aspecto que a mí me importa muchísimo, porque pienso a medio plazo, que es el desprestigio. Ha desprestigiado muchísimo la presidencia valenciana. De hecho, el PP se presenta en esta situación sin un candidato claro que lo pueda sustituir, lo cual da que pensar que efectivamente desde Génova no se ha controlado la dimisión, porque desde luego si se hubiera controlado no dimite el mismo día que comienza el juicio al fiscal general. Ahí podemos estar todos de acuerdo, ¿no? Al menos por estrategia hubiera esperado 24 o 48 horas. Pero es que no hay un candidato claro, lo cual eso debilita la posición del PP para negociar con un partido venido arriba, envalentonado como el Vox de Abascal. Ahora iremos, no, te voy a decir que ahora iremos a eso, y iré contigo, porque en esas negociaciones de momento lo que está demostrando, y se lo está permitiendo el Partido Popular, que es que quien lleva la manija, es decir, quien controla los tiempos y quien maneja lo que quiere es Vox. Ahora iremos con eso, pero sobre este episodio de la firma de unos documentos cuando nadie era capaz de sacarlo de ahí. Demuestra hasta qué punto la gestión fue negligente. Es que hay que recordar que cuando él se va al Ventorro ya hay muertos. Es decir, que luego vino lo peor, pero ya había empezado una tragedia, ya había un montón de zonas inundadas, ya había desaparecidos, ya había gente que había fallecido. Es decir, que es que su irresponsabilidad no es ni a las 4, ni a las 6, no, es que empieza ya cuando se va a comer al Ventorro. Y una de las mayores mentiras que presentó en su indigno discurso de dimisión fue esto de: mi error fue cancelar la agenda. ¿Pero qué agenda? Si no tenía agenda en toda la tarde. Si solo tenía una comida larga, que se había puesto él. No había nada más, no había ningún acto, no había ninguna reunión, no había ningún... No estuvo en su despacho. Es que entró en el restaurante a las 3:30, a las 3 y algo, y salió a las 7 y La pico. prueba es que llegó al Palau de la Generalitat a casi las 8, y que probablemente, si no llega a ser por esto, tampoco habría agenda, no habría aparecido en toda la tarde del martes, un día laborable. Es decir, que aquí lo que se ve es hasta qué punto vivió ajeno a toda esa realidad desde el primer momento. Si es que esto es sencillo. Por la mañana, en el Consell, en la reunión del gobierno de la Generalitat Valenciana, se criticó abiertamente, según distintas fuentes, y lo hizo después en la reunión con la patronal, a la Universidad de Valencia por haber cancelado las clases, porque eso era malo para el puente que venía después para el turismo. Ese era su mindset, esa era su manera de pensar desde por la mañana. Estaba pensando que todo esto era una exageración y que qué daño se estaba haciendo con esto de avisar de los riesgos al turismo. Y claro, por eso también tardó tanto Salomé Pradas en tomar la decisión de mandar el Saler. Por eso cada uno de los pasos que se van dando en ese CECOPI van precedidos por llamadas de Salomé Pradas a Carlos Mazón, porque no se atrevía la consejera a llevar la contraria a la doctrina que había puesto en marcha su presidente por la mañana. Pero y así todo, cuando le llama, no le coge el teléfono. No, la consejera encargada de gestionar las emergencias le llama en ese contexto y no coge el teléfono. No, o sea, y luego hay un momento de 40 increíble. minutos, de 39 minutos, entre las 7 y las 8, donde está desaparecido. Desaparecido. Entre que se despide, según su versión, en el parking de la periodista, hasta que aparece en el Palau, ahí hay un agujero negro de casi 40 minutos en el peor momento de la historia de Valencia. En el peor momento. De todas maneras, en esa comparecencia va a tener que dar una versión muy sólida, muy creíble y aportar muchos argumentos
para que poder volver a salir a la calle, como decía Carlos. Yo lo estaba pensando mientras lo decías, justo, Carlos. Para que la ciudadanía entienda que es verdad, porque va a ser la enésima versión. Claro. Entonces va a tener que hacerlo muy tuvo, bien. Además tuvo la ocasión el otro día cuando presentó su dimisión de decir, miren, me voy y les voy a explicar aquí lo que ha pasado y lo dejo, y ya está, y me voy a mi casa. Tuvo esa oportunidad que perdió con ese indigno discurso, como ha dicho ahora Ignacio. Yo no tengo mucha esperanza en que en esa comisión de control él diga algo. O sea que seguimos con la Dana, pero ahora en el plano puramente político, porque Partido Popular y Vox se centran en ver quién va a suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat. Son unas negociaciones que se están llevando a cabo en Madrid, lejos de la Comunitat Valenciana, y de momento quien está saliendo, y lo decíamos antes, más beneficiado de estas conversaciones es Santiago Abascal, que está aprovechando, evidentemente, para desgastar al Partido Popular, que quiere evitar elecciones a toda costa. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. David, en Vox tratan de imponer sus condiciones al Partido Popular, entre otras, por ejemplo, que hay que haber más mano dura, tiene que haber más mano dura con la inmigración, y en Génova empiezan a perder la paciencia porque saben que cuanto más tiempo pase, más margen de maniobra va a tener la ultraderecha, que es lo que está haciendo, para imponer sus condiciones. Sí, porque además empieza el temblor de piernas en parte del PP de la Comunidad Valenciana, donde creen que la tranquilidad con la que Génova se está tomando el tema puede avivar el juego de tronos, la pelea de candidatos en el seno de la marca valenciana. Recuerdan en el partido, como en episodios pasados, como el de Camps, todo estaba amarrado antes de tener que empezar el proceso de sustitución, y creen en este caso que se ha pecado de improvisación. Además hay otro miedo que subyace, que quede la sensación de que al final el nombre de la persona que ocupe el sitio de Mazón pues lo pone Vox, es decir, que primero se le ha dado la cabeza del presidente al PSOE y a Compromís y que luego la nueva cabeza la va a poner a Abascal. De momento, tanto Génova como Bambú, las sedes nacionales del PP y Vox, siguen en ese instante, decíamos antes, del pesaje de los púgiles antes de un combate, y los de Abascal quieren dejar claro desde el principio que llegan a tope de músculo a la contienda. Esto decía el líder de Vox en La Vanguardia. Nosotros nunca tememos unas elecciones. Y por eso no hemos temido que la señora Guardiola en Extremadura tomara la decisión de ir a elecciones. Y tampoco tememos que el Partido Popular tome la decisión de ir a elecciones en Valencia. Nosotros no estamos hablando de candidatos, de personas, sino de una posición política contundente y explícita de rechazo al Pacto Verde Europeo y de rechazo también a la inmigración masiva. Clamaban anoche vía mensaje en Vox que ellos no van a hablar de personas con nadie, que van a hablar de políticas. Y en el PP piensan que entonces no debería haber problema porque las políticas van a ser las mismas que Abascal ya le visó a Mazón cuando le aprobó los presupuestos. Por si acaso, Feijóo va dejando recados. Creo que es el momento de mantener la seriedad y el rigor y mantener la estabilidad en el gobierno valenciano. Lo demás sería de una irresponsabilidad que los ciudadanos tomarían buena nota de la misma. No quiere Vox hablar de nombres, pero el favorito por el momento es Juanfran Pérez Llorca, pero ojo, como presidente de contingencia, porque no está nada claro que él fuera el candidato cuando se vuelvan a abrir las urnas, así que un poquito más de incertidumbre. Está pues el PP en Valencia, Alicante y Castellón en ebullición, y no hay que olvidar además que está por ahí el factor Paco Camps. Nadie le da posibilidades de nada, pero nos dice una fuente con sorna. Hay que tener mucho cuidado porque con el circo que tenemos montado nos puede crecer hasta ese enano. Gracias, Junquera. Gracias. Hasta luego. Carlos, decías tú, ¿no? Lo incomprensible de la estrategia del Partido Popular con un Vox crecido en las encuestas y que evidentemente no tiene ninguna prisa. No, porque además Vox nunca hay que perder de vista, en mi opinión, que juega la carta de las elecciones generales. Es lo único que le importa a Santiago Abascal. Lo ha demostrado un partido que se sale, como nunca habíamos visto, de varios gobiernos autonómicos, de algunos de ellos, con los presupuestos aprobados, es que le importa muy poco el gobierno de las autonomías, le importa, la obsesión es las elecciones generales y todo pasa por las elecciones generales. Yo no creo que Vox tenga especial interés en acelerar la investidura de un presidente valenciano, sobre todo cuando las encuestas le dan bien, después de la tragedia de la Dana, ¿no? Y desde luego al PP lo que me hace deducir es que no ha controlado la dimisión de Mazón, como decía antes, porque el último favor, el último servicio, vamos a llamarlo así, de Mazón podía haber sido, por ejemplo, no dimitir el día que comienza el juicio a un fiscal general del Estado. Y además al PP le interesa mucho resolver esto, no ya por el gobierno de los valencianos, que es el interés general y primero, sino para que el foco se vaya ya a Extremadura, donde su posición es muchísimo más favorable. Y me parece a mí que esto va a alcanzar las cotas de vodevil, la investidura de un presidente en Valencia. Y
Y es como dice Vox, me importan poco las personas, lo que me importa es lo que te voy a influir en la ideología y en lo que me vas a comprar. Y han hablado del Pacto Verde, estamos hablando de las consecuencias de una dana, y está hablando ya Vox del Pacto Verde y de la inmigración. Sí, esto no va a acabar bien para el Partido Popular. Yo creo que también se demuestra por el hecho de que el lunes, cuando dimite Mazón, la versión que explica Génova es que Feijóo no le pidió dimitir, sino que se conformaba con que dijera que no iba a ser el candidato. ¿Por qué lo hace? En mi opinión, porque sabe que va a un desastre. Porque esto va a acabar o con una investidura vergonzosa, aceptando cosas impresentables y sobre todo subrayando algo que es el elefante en la habitación, que es que Feijóo necesita a esta extrema derecha para gobernar y que esto es un aperitivo de lo que nos encontraremos si algún día suman gobierno. O ir a unas elecciones que son muy dudosas para el Partido Popular. Hay que recordar que el Partido Popular de Valencia estuvo a punto de ser sorpasado por Ciudadanos en su momento, se quedaron a un escaño, en circunstancias también terribles, porque se había demostrado con Rita Barberá, con Francisco Camps, qué tipo de gestión podía hacer el Partido Popular, acordados de los fastos de la Fórmula 1, la corrupción enorme que hubo en la comunidad y cómo acabó todo eso afectando a los ciudadanos valencianos. Se llegó a robar con las ayudas a niños enfermos de SIDA. O sea, hasta eso utilizaron para robar dinero en aquella época en el Partido Popular. Y claro, en estas circunstancias en las que están, con el enorme deterioro, lanzar un candidato nuevo, desconocido, de repente, para competir con una extrema derecha que ya va fuerte en general y que ahí lo va a ir más, pues es un escenario muy complicado. Por eso Feijóo se ha puesto de perfil y ha dicho, no, si yo en realidad, cuando le estaban elogiando diciendo, qué bien, por fin le fuerza, si yo no quería. Si yo no le pedía la dimisión. Perdona, Carlos, ¿qué ibas a decir? Es que hay momentos... Espera, que Carlos no sé si... que la presidencia se ha convertido en una silla eléctrica ahora mismo. Sí. Claro. Cristina. ¿Quién es el ingenuo que va? Que hay momentos en que no te puedes poner de perfil de ninguna de las maneras, ¿no? Yo 3 consideraciones sobre lo que ha pasado estos días y un poco de situación de cómo están cada uno, ¿no? La primera, una dimisión que llega un año después y de una forma o improvisada o al menos poco pensada, después de un año, ¿no? Porque creo que era Carlos, ¿no? el que lo comentaba, el mismo día que se inicia el juicio del todos los focos tendrían que haber estado todo. Con un discurso que no hay por dónde cogerlo, donde Mazón se hace pasar por la víctima 230, que es ya lo que faltaba, donde no explica nada, donde además hace rehén de toda la situación al propio señor Feijóo cuando dice, no, yo no pedí la declaración de emergencia nacional porque el líder de mi partido me la aconsejó, ¿no? Una extraña alusión al rey, nada más empezar. O sea, era una comparecencia que lo tenía de todo, ¿no? Tenía absolutamente de todo, pero en todo ello venía a decir que desde luego estaba poco pensada o nada planificada. Segundo, al final el lío valenciano, tal y como lo han gestionado, Vox ha conseguido que trascienda de Valencia, porque los que están negociando son Feijóo y Abascal, desde donde se están tomando las decisiones es desde Madrid, y por lo tanto eso ya sitúa todo el follón directamente en el ámbito nacional, sale de Valencia radicalmente. Y tercero, pone en escena en la conversación pública los 2 temas que a Vox le interesa poner y que al PP menos le interesa tener que retratarse, que son migración y Pacto Verde Europeo. Por lo tanto, ha sido una magistral jugada por parte de Vox si estuviera planificada, que lo dudo mucho. Lo que pasa que básicamente es que el desastre de la gestión del Partido Popular hace que a Vox les haga muy bien la jugada. Y un apunte en la situación de los dos. El Partido Popular en Valencia se ha caracterizado durante las últimas décadas por estar permanentemente dividido en varias familias. Ahora mismo la situación de conflicto que se vive y la situación de tensión va a tender a agudizar todavía más esas divisiones. Y eso está en la base de muchas de las decisiones que nos están tomando. ¿Cuál de esas 2 familias, cuál de esos 2 sectores finalmente puede hacerse con el botín? Y Vox ha demostrado ya que aprendió hace tiempo que no le interesa tanto gobernar como ejercer de oposición y ejercer la influencia, porque su mirada está, como decía Carlos, en las elecciones generales y en el medio y largo plazo, no en el corto. Por lo tanto, Vox se va a encontrar muy cómodo estirando todos los plazos de esa negociación o chantaje, no sé muy bien cómo llamarlo, porque la verdad es que el Partido Popular tiene poco que ofrecer, yo creo, hasta que no sea, hasta que se llegue ya al límite temporal en el cual haya que convocar unas elecciones o llegar a una investidura. Por lo tanto, o hay un giro de guión, o yo creo que el Partido Popular está en estos momentos con las manos atadas en una comunidad tan relevante para ellos como es Valencia. ¿Y tú tienes alguna duda de que el Partido Popular le va a comprar a Vox todo? Hablábamos de la inmigración y del Pacto Verde, que son 2 cuestiones, porque si hacemos, recordemos que con Mazón empezó todo
todo. Mazón fue el primer varón que pactó, que recuerden que eso fue antes de las elecciones del 23 de julio, compró todo el argumentario de Vox, salió del gobierno Vox, como salió en el resto de comunidades autónomas donde gobernaban juntos, pero siguió influyendo, y si hiciéramos la lista de todo lo que ha perdido, de todo lo que han perdido los valencianos por ese pacto, ¿tú tienes alguna duda de que el PP se lo va a comprar todo? Pues mira, voy a volver a la diferencia entre la opinión y los hechos. Mi opinión ahora mismo da igual. Los hechos es que cada vez que Vox le ha puesto estos temas encima de la mesa al Partido Popular, el Partido Popular los ha comprado. Por lo tanto, da igual mi opinión. Los hechos constatables son que cada vez que han tenido que tragar con este tipo de elementos en cuestiones estratégicas como la migración, el Pacto Verde Europeo, y aquí no ha aparecido, pero vamos a ver qué pasa con la cuestión de las mujeres y sobre todo de la violencia machista, cada vez que Vox lo ha puesto encima de la mesa, el Partido Popular lo ha comprado. Por lo tanto, más allá de opinión, estos son los hechos ciertos. ¿Tienes alguna duda tú, Carlos? Bueno, Pepe tiene que relacionarse con Vox, o mejor dicho, tiene que aprender a relacionarse con Vox dentro del marco institucional. Ese es el límite. Es verdad que ha habido acuerdos ya. También es verdad que ha habido acuerdos que después han quedado en nada. El caso de Andalucía, ¿no?, que pasó de un apoyo parlamentario a que Moreno Bonilla consiguió la mayoría absoluta. De hecho, Vox ya lleva 2 meses diciéndole que fueron engañados. Como alzaron la pancarta de humor esta de fuimos engañados, hemos sido engañados, ¿no?, porque ya está encareciendo el precio ante una previsible pérdida de mayoría absoluta, ¿no? Pero la clave no es no pactar, que siempre decimos aquí que es el juego democrático, ¿no? De hecho, el PSOE pacta con Podemos y otros partidos. La clave es que después esos pactos en qué se traducen. Y en el caso de Andalucía fue prácticamente insignificante. En los otros nos hemos quedado casi sin verlo, porque es que se han ido de los gobiernos. Pero vamos, que no cabe duda que el PP tiene que entenderse con Vox igual, exactamente igual, Ignacio, que el PSOE se entiende a la izquierda de su izquierda. Ignacio. Yo es que no creo que sea comparable la izquierda del PSOE con Vox, la verdad. Eso es una opinión. Sí, sin ninguna duda. Claro, humor digo, ¿eh? Esta es mi opinión. Estamos de acuerdo esta vez. Eso sí que es opinión. Es mi opinión. Estamos de acuerdo muchas veces, Ignacio, más de las que tú te crees. Estoy de acuerdo también. Pero fíjate que en el resto de Europa este debate no se plantea así. Hay algunos países donde no se plantean un pacto con la extrema derecha xenófoba, racista y machista. Entonces, creo que la clave es esa, que no solamente el PP no tiene esa línea roja en ningún momento, por cierto, en contra de lo que contaba el propio Feijóo cuando estaba gobernando en el Congreso del PP y cuando estaba gobernando en Galicia, que decían lo contrario de esto, sino que también es que no me parece que sea equiparable a los planteamientos de la izquierda. De verdad que no lo veo. Yo creo que hay ahí un matiz diferente que tiene que ver con los derechos democráticos de las personas. Vox plantea, por ejemplo, cosas que son abiertamente ilegales, que es dejar sin voto a determinados partidos y a determinados ciudadanos en España, especialmente en Cataluña y en Euskadi. Esto no entra dentro del juego democrático. Y yo no veo a Podemos ni a la izquierda planteando cosas similares, la verdad.